Y vamos a ver un tema en esta mañana que es muy importante, que está en la Biblia, y es cómo cuidarnos de no olvidarnos de Dios. Eso es importante que pongamos atención, que lo entendamos, hermanos, porque la tendencia, la situación en que vivimos, ya sea personal o a nivel de familias, hermano, y a nivel de muchas situaciones que se van, la tendencia es a olvidarnos de Dios. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Entonces yo le voy a invitar a que usted busque, ojalá, hermanos, aunque aparezca ahí el texto y todo, usted busque, por favor, el texto que está en la Sagrada Escritura, en el nombre del Señor. Deuteronomio 6:12, la palabra del Señor nos dice algo muy importante, como usted lo puede ver en su pantalla, pero es bueno que usted lo vea también en su Biblia, hermano, lo busque en su Biblia, aunque lo tengamos en la pantalla. Usted busque el texto en su Biblia de Deuteronomio 6:12, donde el Señor nos dice a todos, y no solamente podemos decir que era para la gente del Antiguo Testamento. Recuerda que la Escritura es para todos nosotros ahora, en este tiempo, y nos dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y nos amonesta claramente, hermanos, a que no nos olvidemos de Jehová por lo que Él ha hecho por nosotros. Nos sacó de la tierra de Egipto, o sea, del mundo, nos rescató, nos dio vida, nos liberó, realmente nos salvó, como dice la palabra del Señor, y dice que no nos olvidemos, hermano, de lo que Él hizo por nosotros. Lógicamente nosotros, hermano, olvidarnos es un asunto muy común en el ser humano, en todos nosotros, es olvidarnos. La palabra aquí, olvidarse, cuando dice cuídate, no olvidarte, en el hebreo, hermanos, es una palabra muy interesante, porque es al traducir del hebreo al español, es decir, no dejar de preocuparse, o no parar de preocuparnos. No es solamente olvidarnos, como podemos olvidar un número telefónico, una dirección, una persona, sino es un asunto, hermanos, de no realmente, hermano, dejar de preocuparnos por olvidarnos de nuestro Dios. Desgraciadamente la historia en Israel, digo desgraciadamente, hermano, porque está plagada de momentos en que los israelitas se olvidaron totalmente de Dios, se olvidaron del Señor, lo dejaron a un lado. A pesar de todo lo que el Señor había hecho, ellos dejaron al Señor, hermanos, se les olvidó todo lo maravilloso que el Señor había hecho, las maravillas que hizo para sacarlos de Egipto. Igualmente hoy las maravillas que Dios ha hecho para sacarlo a usted y a mí del mundo, porque Dios ha hecho cosas para sacarnos del mundo y hace todos los días cosas para sacarnos del mundo. Pero Israel se olvidó, como nosotros podemos olvidarnos también. Por eso es que ellos debían de ser, como dice la palabra del Señor, diligentes para guardar su cuerpo y su alma. Según Deuteronomio 4:9, no era un asunto de la mente, no era un asunto de no voy a olvidar aquí, sino que note que en el verso 9, el capítulo 4 de Deuteronomio, dice: guárdate, hablándole al cuerpo, hablándole a nuestro cuerpo, y guarda tu alma, esa es la parte interna de nosotros, con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí tenemos no olvidarnos generacionalmente, pero dice que no nos olvidemos, hermano, en todo lo que Dios ha hecho, en lo que nuestros ojos han visto en este tiempo de la pandemia. Yo creo que hemos visto la mano de Dios, me parece a mí, y debemos de verla en la mano del Señor, en lo que ha pasado y en lo que está pasando también, y que no se tiene que apartar de nuestro corazón que Dios ha sido fiel, muy fiel, a pesar de la pandemia, a pesar de toda esta situación, hermano.
Dios no nos ha desamparado, ni nos ha dejado solos, hermano, ni ha faltado nada. Yo no creo que en este momento haya un cristiano que pueda decir que la vio bien fea en la pandemia. Ahora, yo no hablo de las personas que han perdido seres amados por el COVID, sino que si usted está aquí en esta mañana, nosotros podemos decir, hasta ahora Dios nos ha ayudado y estamos aquí en esta mañana. Y Dios no se ha olvidado de nosotros, hermano, ni se va a olvidar de nosotros. Pero Él dice, cuídate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y al contrario, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No podemos olvidar, hermano, lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Desgraciadamente tenemos como seres humanos un serio problema. Todos los seres humanos tenemos un problema, hermano. Casi siempre nos olvidamos muy pronto de lo que Dios hace. Y a veces queremos que todos los días Dios haga cosas y haga cosas como para mantener. Pero ¿para qué? Si nos olvidamos muy pronto de cosas que Dios hace. Y Dios hace algo en una persona, hermano. No es solamente lo que está haciendo en esta persona, sanando, restaurándola, salvándola, sino es para olvidarnos, para no olvidarnos, para guardar, para no tener el problema, hermano, de que se nos olvida lo que Dios hizo. Y a veces es muy pronto lo que hacemos nosotros, olvidándonos de lo que Dios hace. Y aunque sea un tiempo difícil, muy difícil, si lo queremos ver de esa manera, y tal vez lo podríamos mejor ver de un año atípico, un año diferente, y que todavía falta el 2021, todavía, hermanos, no le hemos venido diciendo aquí los domingos en la mañana, recuerde que aunque haya vacuna, eso no significa, hermano, que esto ya pasó. No tiene que confiarse, y no tenemos que confiarnos, hermano. Esto es algo que va a estar siempre con nosotros, así que la precaución va a ser siempre necesaria para todos nosotros. Siempre vamos a tener que cuidarnos y protegernos, pero en realidad siempre vamos a depender de Dios, y debemos de depender de Dios. Porque sea como sea, hermano, lo que suceda en la vida de cada uno de nosotros, en cada familia, no debemos de olvidar a Dios en ningún momento. El problema, vuelvo a repetir, es que hay veces nos olvidamos, hermano, de que Dios hace cosas por nosotros, muy importantes. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver por lo menos 3 cosas que son importantes de que no debemos olvidarnos. De 3 cosas que no debemos olvidarnos nunca. Pero que estas cosas nos hacen daño y nos llevan al olvido. Porque hay cosas que vienen a nuestra vida que nos llevan al olvido. No es que tal vez queramos olvidarlas, pero hay situaciones que vienen a la vida del cristiano que la tendencia es a olvidarnos de lo que Dios hace, de su misericordia, de su amor, de su paciencia para con nosotros. Y una de ellas, hermano, son las cosas materiales. Sí, hermano, las cosas materiales. Uno puede pensar, hermano, que las cosas materiales no nos pueden hacer olvidar de Dios, pero sí nos hacen olvidar de Dios, por supuesto. Claro que sí. Si usted mira esto en su Biblia, yo creo que usted busque esto en su Biblia, por favor. Deuteronomio 8, 11 al 14 y versículos 4 al 18 del mismo capítulo 8 de Deuteronomio. Y ahí la Escritura, la Sagrada Escritura, nos va a enseñar y nos enseña, hermanos, lo que puede causarnos a nosotros las cosas materiales. No son malas las cosas materiales, pero hay veces las cosas materiales ocupan un lugar que dañan a las personas y las hacen olvidarse de Dios. Ahora, recuerde que olvidarse de Dios no es estar aquí. No, porque hay gente, hermano, que aunque está aquí, puede olvidarse del Señor. Podemos olvidarnos del Señor, aunque estemos aquí. Entonces hay que ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y en este texto de Deuteronomio 8, que espero que usted lo tenga ahí en su Biblia, nos va a decir cosas muy importantes, hermano, sobre las cosas materiales que van a llevarnos, si no nos cuidamos, a olvidarnos de Dios, a olvidarnos totalmente de nuestro Dios, porque son dañinas, hermano. Las cosas materiales no son malas, antes de que veamos el texto, hermano,
no son malas en sí, es el uso que se le dan a las cosas materiales, o lo que esas cosas materiales tienen influencia sobre nosotros, hasta dónde estas cosas nos ayudan. En Deuteronomio 8, de 11 al 12, usted puede ver en su Biblia que dice de la siguiente manera, versos 11 y 12: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En los versos 17 al 18 del mismo capítulo nos dice un gran problema en el corazón del ser humano. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como este día. Note bien que cuando los israelitas, hermano, iban a entrar a la tierra prometida, el Señor les advierte: cuando ustedes lleguen allá, van a tener mandamientos como usted y yo hoy, decretos como usted y yo lo tenemos hoy, decretos en el sentido no de decretar. Recuerde, decretos de acuerdo a la Escritura, a lo que la Biblia dice. Lo que es un decreto en la Biblia es diferente a lo que yo puedo, a lo que se dice, entre comillas, yo decreto. Eso no existe en la Biblia. Los decretos los da Dios, no los damos nosotros. Dios es el que pone las reglas del juego. Y por eso Él dice: cuando entres, no te olvides, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos, que yo te ordeno hoy. Todo está en la Biblia: los mandamientos, los decretos y los estatutos. Y empieza a explicar lo que puede acontecer con lo material. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas, como estamos leyendo ahí, hermano, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y tu corazón se llene de orgullo, y se olviden de Jehová, que nos sacó de la tierra de Egipto. Y los dos versículos siguientes, hermano, son interesantes, porque a veces la gente cree que lo que tiene es porque es muy inteligente, porque somos muy capaces, porque realmente somos tan inteligentes, hermano, para hacer negocios, para tener esto, para tener el otro, hermano, y creemos que es porque nosotros tenemos fuerza que podemos hacer estas cosas. Pero claramente la palabra de Dios nos dice: mi poder y la fuerza de mi mano. Es el error que los seres humanos cometen, diciendo o creyendo que todo lo que tenemos es de nosotros. Cuando claramente en el verso 18 nos dice que Él es el que da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Hoy la gente, hermano, no es fiel a Dios ni con sus diezmos. Le roban al Señor sus diezmos, porque creen que lo que están haciendo lo están haciendo con sus propias fuerzas. La gente tiene una casa bonita, prospera, hermano, en muchas cosas, hermano, en su vida, y la tendencia es a olvidarnos de Dios. Porque ya tengo esto, porque tengo un carro bueno, porque tengo una casa bonita, porque tengo un montón de cosas, hermano, que he logrado con mi esfuerzo, entre comillas, no dándole la gloria a nuestro Dios, que es nuestro Dios el que da la fuerza, el poder, según dice el verso 18, para hacer las riquezas. Dios no se opone a que usted sea rico, no se opone a que nadie prospere. Dentro del orden de Dios, la prosperidad es una doctrina sana, dentro del orden de Dios. Pero esa doctrina de la prosperidad dentro del orden de Dios está regulada por Dios mismo. No como la presentamos los seres humanos ahora. Usted tiene que ser próspero en todo, pero no es fiel a Dios. Y el Señor empieza diciendo: si tú eres fiel a mí, vas a ser próspero.
Pero no te olvides cuando seas prosperado, ¿quién te prosperó? Y hay gente, hermano, que Dios prospera y se olvidan del Señor. Sencillamente, hermanos, Dios no existe en medio de su prosperidad. Y ese es un serio problema, muy serio. Porque la gente le roba a Dios, sí, le roba a Dios. Le roba sus diezmos al Señor. Le roba al Señor lo que le corresponde al Señor, no dándose cuenta que ya Deuteronomio dice claramente que Él es el que da las fuerzas para hacer las riquezas. Pero el verso 17 es terrible. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando el ser humano piensa así, hermano, está cometiendo un serio error. Porque nosotros no tenemos ese poder. Mentira. Por más estudios que usted tenga, por más preparación que usted tenga, hermano y hermana, mentira. Es porque Dios es el que hace lo que nosotros tenemos. Es por su misericordia, es por su amor, no por nuestra capacidad, hermano, de que nosotros somos muy inteligentes o muy capaces. Entonces tengamos cuidado, hermano. Si nosotros llegamos a este punto, tengamos mucho cuidado, porque Dios es el que da el poder para hacer las cosas. Dios y no nosotros. Vuelvo a repetir, por más inteligentes que seamos, por más trabajadores que seamos, hermano, por más afanados que seamos, es Dios el que da la riqueza. Es Dios el que da la prosperidad en una casa. Pero el diablo viene, hermano, y roba eso a los cristianos. Se los roba. Que roban el diezmo. Y la gente dice, yo no soy pecador, pero están robando a Dios. Y la gente cree que no es pecado hacer eso. Sí es pecado hacer eso. Si la Biblia dice, soy ladrones, en Malaquías, bueno, es porque le hemos robado. Y alguien dice, bueno, eso pertenece a la ley. ¿De verdad pertenece a la ley? Y ya les expliqué un día a estos hermanos lo que pertenece a la ley y lo que no pertenece a la ley. Y la verdad que todo pertenece a la Escritura. Así que tengamos mucho cuidado de esto, hermano. La segunda cosa, hermano, que nos hace olvidarnos de Dios es la idolatría. Claro que sí. Usted puede decirme en esta mañana, yo no soy idólatra, no tengo ningún ídolo en mi casa. Me convertí al Señor y boté todos los ídolos. Bueno, ese es un juego muy interesante religioso. Y le voy a decir por qué es un juego muy interesante. Porque nosotros relacionamos idolatría con imágenes. Y relacionamos eso con idolatría. Por ejemplo, la Biblia dice que no tenga que traer a mi casa fuego extraño o cosa extraña a mi casa. Pero hay cosas dentro de nosotros, hermanos, que son idolatría. Y no son un ídolo precisamente. No tienen que ser un ídolo. Pero la Biblia nos dice que tengamos cuidado de no ser idólatras. Note bien lo que dice Deuteronomio 4:23. Guardaos y no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. La idolatría es un peligro latente para todo el mundo. Usted hoy puede decir, yo en mi casa no tengo ninguna imagen. Pero seamos realistas, hermano. Vayamos a los ídolos modernos. Usted sabe que hay ídolos modernos que están dañando al pueblo del Señor. Una persona que pasa en Facebook 4, 3, 5 horas, hermano, es un idólatra. Está conectado a una máquina. De hecho, esto que está aquí es un altar de fuego. ¿Por qué es un altar de fuego esto que está aquí? Es una pantalla. Ustedes dicen, es una pantalla con un televisor, pero es un altar de fuego. Es un altar porque nosotros reverenciamos esto increíblemente. Porque nos gusta ver la televisión o lo que sea, ver aquí. Y hay cosas en nuestra vida, hermano, que se vuelven un peligro tan idolátrico, hermano, que creemos que como cristianos, hermano, no tenemos ningún problema de ser idólatras. La Escritura está llena, de 1 Corintios 10, nos dice, amados, huid de la idolatría, no seáis idólatras como algunos de ellos. 1 Juan 5:21, hijitos, huid de la idolatría. Y está hablando de cosas, no solamente de ídolos, sino de cosas que ocupan el lugar de Dios en el corazón de las personas. Cosas que vienen al corazón de las personas y que las exaltan y las glorifican, hermano, más que al mismo el Señor. Puede ser que alguien adore más el trabajo, hermano, o el dinero, hermano, la familia, la casa, la televisión, el carro, el mundo,
los amigos, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales son una idolatría para mucha gente. Hay gente que parece que están conectados a un aparato, hermano, caminan como zombies con un aparato, hermano. Eso es una idolatría, porque eso es lo que está en el corazón de la persona. Es su mundo, y ese mundo no cabe Dios ahí. Está tan alejado del Señor, porque lo ha envuelto, o nos ha envuelto, hermano, todo esto. Puede ser que hayan cosas en nuestra vida, hermano, que sean más grandes que el Señor. Un carro puede ser más grande que Dios. Un perro puede ser más grande que Dios. Hay gente que idolatra a los animales, hermano, hoy en día, increíble. Uno se sorprende, hermano, cómo hay animales que tienen más derechos que los seres humanos. Increíble. Se respetan más un animal que un ser humano. Se cuida y hay más leyes casi para un animal que para un ser humano. Y la gente dice, eso no es idolatría. Sí es idolatría. Y la gente dice, yo no tengo en mi casa ningún animal. Usted no tiene que tener un muñeco en su casa para ser un idólatra. Nada más tiene que poner algo en su corazón que usurpe el poder de Dios, la presencia de Dios. Cualquier cosa que quite a Dios del trono del corazón es una idolatría, es un ídolo, sea lo que sea. Usted puede poner cualquier cosa en el corazón del ser humano y es un idólatra, aunque no tenga una imagen. Vuelvo a repetir, gente que el Facebook, el WhatsApp, hermano, es su mundo. Es un mundo enfermizo, hermano. Es un mundo, hermano, que fue creado no para eso, pero como seres humanos lo convertimos en eso. El dinero. Hay gente, hermano, que el dinero es un Dios. Sin dinero no logran sobrevivir. El dinero se inclinan ante el dinero, adoran el dinero, hermano. Y es un Dios. Y a veces eso ni siquiera les sirve porque no son ni felices. Pero hay muchas cosas que pueden quitarle lugar a Dios porque nos volvemos unos idólatras. Quitamos a Dios del lugar del corazón y ponemos lo que no tenemos que poner en Él. Adoramos lo que no tenemos que adorar. Exaltamos lo que no tenemos que exaltar. Y cosas de los modernas, de los ídolos modernos, hermano, que hoy la gente está adorando. Qué lastimoso es ver a la gente, hermano, cuando es más importante algo material, una finca, un caballo, una familia, una casa, un carro, un televisor, un aparato de esa gente que cree, qué lindo un aparato de estos. No se lo recomiendo. No es nada bonito. Hay cosas, hermano, que exaltan las cosas, hermano, y quitan al Señor del corazón. Lo ubican, quitan al Señor totalmente, hermano, y ponen las cosas del Señor, del mundo en el lugar del Señor. Por eso dice Deuteronomio 4:23, ahí en su pantalla, hermano, lo que estamos leyendo en este momento. Cuídate, guárdate, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y la idolatría nunca ha estado en el corazón de Dios, ni está en la voluntad de Dios, que adoremos las cosas, sean vivas o muertas, hermano. Es un error muy grave, muy grave. Y la gente de los cristianos dice, nosotros no tenemos ninguna idolatría, pero sí tenemos idolatrías, claro que sí, y nos dañan bastante. Otro punto, hermano, las cosas de este mundo. ¿Usted dice lo mismo que idolatría? Bueno, hay gente que adora este mundo, hermano, sobre todas las cosas. Adora las cosas de este mundo de una manera, hermano, sorprendente. Son más grandes, son más importantes que Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque nos hacen olvidarnos de Dios. Note bien, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 5. Y ahí vamos a leer un texto muy importante en esta mañana, de Números 11, versículo 5. Cosas que nos hacen olvidarnos de Dios, sí. Recuerde, nosotros no podemos olvidarnos a Dios, hermano, por las cosas materiales, por la idolatría, ni por las cosas del mundo. Pareciera que todo es sinónimo, pero no es sinónimo, hermano. Hay una gran diferencia. Hay gente que las cosas del mundo son mucho más importantes que las cosas de Dios. Mucho más importantes. Note bien, en Números 11:5.
en su Biblia. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde o regalado, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Note bien el pueblo de Israel que había visto al Señor abrir el mar rojo para que atravesaran. Habían visto al Señor cubrirlos con una nube de día para que no se asolearan y una luz de noche para que no estuvieran en la oscuridad. Habían visto al Señor hacer milagros, hermanos, increíbles. Cambiar el agua amarga en agua dulce. Habían visto al Señor bajar o mandar maná del cielo, el pan. Habían visto al Señor mandarles carne, codornices todos los días. Habían visto los milagros del Señor, hermano, increíblemente poderosa la mano del Señor. Lo habían visto. Y noten lo que ellos están reclamando. Vean lo que están reclamando en su Biblia. Pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Cualquier cosa, hermano. No eran cosas importantes lo que estaban reclamando al Señor. ¿Usted sabe lo que es reclamarle al Señor por los ajos que comían en Egipto? Si muchos de los que estamos aquí no nos gustan ni los ajos así. Y ellos le estaban reclamando al Señor los ajos, las cebollas, los puerros, los melones, los pepinos, hermano. Y le reclamaban eso al Señor habiendo visto las maravillas del Señor, abriendo el mar rojo y todo lo que nombramos hace un momento, y llegan a reclamarle al Señor estas pequeñeces. Ese es el mundo. Ese es el mundo también, el mundo evangélico. Es el mundo cristiano donde le reclaman al Señor cosas pequeñas, insignificantes, porque se les ha olvidado, se nos ha olvidado lo grande que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Lo más grande, hermano, no la Navidad, es Cristo salvándonos, es Cristo dando la vida por usted y por mí, para salvarnos, y la gente se le olvida de eso. Y las cosas del mundo empiezan a tomar más importancia que las cosas del Señor. Entonces empiezan ellos a decirle, nos acordamos, oiga bien lo que le estaban reclamando al Señor, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde significa, no en baldes, de gracia, regalado. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Qué tremendo. El reclamo de cosas insignificantes, hermano. Y no podían ver lo grande que Dios había hecho. Hoy hay gente que no puede ver lo grande que Dios ha hecho. Romanos capítulo 1 dice que si usted quiere saber cómo es Dios, porque hay gente que quiere saber cómo es Dios, si tiene cabeza, no tiene cabeza, tiene manos. Romanos 1 lo dice, las cosas visibles de Dios, la creación de Dios, nos enseñan quién es Dios. Porque lo que Dios ha hecho, hermano, es tan grande, hermano, que nosotros a veces ni siquiera lo miramos, pero miramos cosas tan pequeñas como estas. Melones, puerros, cebollas, ajos, pepinos, y no miramos lo grande de Dios. Y el mundo empieza a tomar lugar en nuestro corazón. Y es más grande lo del mundo y más preocupación por lo del mundo que por lo que Dios ha hecho por nosotros. El libro de Deuteronomio repite una y otra vez, acuérdate, no te olvides. Porque la tendencia, el Señor sabe que la tendencia del ser humano es olvidarse de Dios. Es no guardar las cosas de Dios, es olvidarnos. Y es creer, hermano, que no tiene ninguna importancia. Es vivir una vida religiosa, hermano, donde el Señor es el Señor solamente para, como un bombero, apagafuegos nada más. Cuando tenemos una urgencia, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, ahí hay Dios. Y entonces Dios se vuelve como un apagafuegos nada más. Pero no es el Dios que Él quiere que ser para nosotros. Y a veces cositas tan pequeñas como pepinos, melones, puerros, cebollas, las discutimos con Dios. Y hay cosas más grandes y sublimes con Dios, mucho más grandes y sublimes con nuestro Señor.
Solo el hecho que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí es un milagro increíble, único en la historia. No se puede repetir, dice el libro de Hebreos, es irrepetible. Jesús no va a repetir eso, no se puede repetir. Es una vez y para siempre se hizo el sacrificio de Jesús. Y a veces no miramos eso. A veces miramos eso y perdón, hermano, pero cuando yo miro este periodo del año de la Navidad, hermano, y veo la blasfemia que existe, hermano, dentro del pueblo del Señor, dentro del mundo está bien, es el mundo, pero dentro del pueblo del Señor, hermano, esa blasfemia tan grande de padres cristianos creyendo que el 24 nació el niñito y hasta regalito le dan a los chiquitos, hermano, y no se dan cuenta que están blasfemando, están tomando un vacilón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Están diciendo, yo creo mejor en un gordo borracho que le dicen Santa Claus, que es un borracho. Están pensando en los melones, puerros, cebollas, ajos y pepinos. No están pensando en el Señor. El Señor no está interesado en que le guardemos el cumpleaños, hermano. Si el cumpleaños lo hacemos nosotros para los seres humanos, porque nacemos y morimos. Pero Jesús no murió. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él nunca ha muerto. ¿Entendemos esto? Entonces, cuando empezamos a jugar en ese jueguito, hermano, de que lo que el mundo toma lugar en mi corazón, hermano, y desplazamos a Dios, y lo dejamos a un lado por las cosas materiales, por la idolatría, hermano, por las cosas del mundo, y Dios no tiene ninguna importancia. Pero cuando hay un problema, entonces Dios se vuelve como un bombero para apagar fuegos. Entonces ahí sí hay Dios. Entonces ahí sí hay que clamar a Dios. Entonces hay que ayunar, hay que orar, hay que clamar al Señor, porque ahí sí hay Dios. Pero cuando estamos en lo bueno, no. Y Dios sabía que cuando Israel entraba a la tierra prometida, recuerde, Canaán era la tierra prometida, y la Biblia la describe, que tierra que fluye leche y miel. Y no me diga, hermano, como me dijo una persona, es que seguro cuando hacían un hueco, hermano, salía el chorro de leche, y hacían otro hueco y salía el chorro de miel del suelo. No. Simbólicamente el Señor les dijo a ellos que era la tierra que fluía leche y miel, porque era una tierra próspera, una tierra donde no iba a haber necesidad, y ahí iban a entrar ellos. Cuando Dios saca a una persona del mundo, cuando una persona se convierte al Señor, Dios lo saca para lo mejor, no lo saca para lo peor. Por eso el cristiano no puede estar diciendo, yo estoy pobrecito, no que pobrecito ni que nada. Créale al Señor, créale, hermano, en fe. Pero hay gente, hermano, que está reclamando al Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, sí, yo me acuerdo hace 50 años, hermano, yo era un borracho, yo era un drogadicto, hermano, y pasaba 10 días al año, los últimos 10 días del año, hermano, en una situación caótica, crítica, dañina para mi salud. Pero si yo vuelvo a eso y empiezo a pensar, yo me acuerdo hace 50 años, hermano, cuando en la noche uno iba a bailar y a tomar guaro y a fumar marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estaban haciendo ellos ahí. Y las cosas del mundo empiezan a envolverlo. Y empiezan a envolver a los cristianos. Y empiezan a enredar a los cristianos otra vez. Y las cosas del mundo son más grandes, hermano. Se acordaban de lo que comían en Egipto. Hay gente que se acuerda de lo que hacía en el mundo. Yo me acuerdo en el mundo lo que hacía. Y ahora que soy cristiano no lo puedo hacer. Y ponen una carita cuando dicen que no lo pueden hacer, hermano, como diciendo, ojalá lo pudiera hacer. Ojalá pudiera volver a eso. A emborracharme, a fumar, a tomar, a fornicar. Pero gracias a Dios que no. Si usted es una persona convertida, nacida de nuevo, las cosas del mundo no pueden tomar lugar en su corazón. Aunque hermano y hermana sean atractivas, aunque sean atrayentes, aunque tengan recuerdos bonitos, aunque tengan recuerdos agradables, hermano, no podemos volver a eso. La palabra de Dios es muy clara. Si el Señor nos rescató a nosotros, hermano, no debemos de olvidar quién y de dónde nos rescataron. Y las cosas que pueden hacernos daño a nosotros hoy en día, hermano, cosas como usted los hemos visto en esta mañana, la prosperidad material,
Claro, ahora yo no soy tan pobre como era antes, hermano. No, ahora no. Ahora tengo hasta 2 pares de zapatos, 3 pares de zapatos, tengo hasta 4 camisas, etcétera, etcétera. Y vamos prosperando. Porque el cristiano que no prospera en el Señor, hay algo malo. Pero aquí ninguno de los que están aquí en esta sala en esta mañana me puede decir a mí, hermano, que el Señor no lo ha prosperado. Porque sí los ha prosperado a todos los que estamos aquí. Y no me diga usted que no. Usted no es la misma persona que era antes de venir a Jesucristo a lo que es ahora en lo material. Usted no es la misma persona antes de venir a Jesucristo en la idolatría. Cuando muchos de nosotros nos sacaron de la religión que nos sacaron, éramos idólatras adorando imágenes. Hermano, hoy ya no lo hacemos, pero tenemos que tener cuidado de no cambiar las imágenes por cosas, hermano, que el mundo está ofreciendo, ¿verdad? Y el mundo, hermano, las cosas del mundo. Es increíble cómo el mundo, las cosas dañan a las personas, hermano. En 1 de Juan, capítulo 2, quiero que busquen su Biblia, no va a aparecer en su pantalla. 1 de Juan 2, 15, 17, por favor. 1 de Juan 2, 15 al 17. Búsquelo en su Biblia, por favor, y lo leemos. Primera de Juan 2, 15 al 17. Quiero que usted lo lea, solo se lo voy a parafrasear en esta mañana, pero léalo y téngalo ahí en su Biblia. No aparece en su pantalla. Primera de Juan 2, 15, 17, donde nos exhorta y nos enseña la Sagrada Escritura a hermanos a no amar el mundo y las cosas que hay en el mundo, porque las cosas del mundo pasan, son pasajeras, son dañinas. Hay veces la gente pone eso en su corazón, hermano, y eso le hace daño, como le he venido diciendo. Le daña su corazón, se alejan de Dios, se olvidan de Dios y hacen que Dios no tenga ninguna importancia para nosotros o para la persona en sí. Por eso el Señor exhorta a su pueblo a que no se olvide de Dios, que el pueblo sea dirigente, que seamos dirigentes, que seamos gente que camina, que busca, hermano, en no olvidarnos de nuestro Dios. No olvidarnos, hermano. Ahora viene el 2021, hermano. Para muchas personas, hermano, yo quiero hacer una aclaración, creen que es mejor que el que estamos terminando. Y sinceramente le digo, hermano, no es mejor. No es mejor. Pero Dios no nos va a abandonar, como no lo ha hecho en este año tampoco. No nos va a abandonar. Tampoco el Señor en el año 2021 nos va a decir, ahora sí, rebaño, juéguesela. No, no lo va a hacer. Va a estar con nosotros. Él es fiel. Seamos fieles a Él. Pero tenemos 3 problemas muy serios que hemos visto en esta mañana en los textos que hemos visto. La prosperidad material daña. La idolatría daña. Y las cosas de este mundo hacen mucho daño. Si usted y yo logramos, hermano, entender estas 3 cosas que nos están haciendo mucho daño o nos pueden hacer mucho daño, hermano, vamos a salir adelante de la mejor manera en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender, hermano, que las 3 cosas nos hacen mucho daño. Y por eso Dios les advierte una y otra vez en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, hermano, en toda la Biblia. No te olvides de Jehová tu Dios. Y usted dice, yo no me olvido de Jehová, yo no me olvido, yo nunca me he olvidado de Dios. Pero no se trata de olvidar mentalmente. Es que a veces hacemos cosas que olvidamos a Dios. Todos hacemos cosas que no son buenas y nos olvidamos de Dios. Y Él tiene que tener el primer lugar. Y cuando usted va adelantando en su vida, cuando usted va caminando en relación al Señor, la oración va cambiando, la forma de comunicarse con el Señor va cambiando. La forma de hacer las cosas va cambiando. No vamos a ser perfectos, pero las vamos a hacer mejor cada vez en el nombre del Señor.